Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Joan Carles López sobre el tema de la contaminación electromagnética. En este vídeo es muy importante, por eso hago esta previa, porque están aumentando el caso de radiaciones dentro de nuestras viviendas y hemos llegado incluso a estar por encima de lo que es lo normal sería en la calle. Dentro de las casas incluso tenemos muchísimo más que en la calle. O sea que en vez de desconectar, lo que hacemos es aumentamos esas radiaciones. En este vídeo lo que voy a enseñar es como un tutorial para desconectar una antena, un router Wi-Fi de un televisor Samsung, ¿de acuerdo? Un Smart TV. Los Smart TV han entrado con mucha fuerza en todos los hogares españoles y de todo el mundo, pero prácticamente aquí en una vivienda aquí en España, lo que estamos viendo en una habitación de descanso, este televisor está causando, digamos, una radiación que no estaba anteriormente dentro de esta habitación. Y esto es un ejemplo de lo que está pasando en miles de habitaciones de todo este país y de muchos hogares del mundo. En este vídeo enseño cómo podemos desconectar este router, esta antena, porque no se puede desconfigurar manualmente por los medios que conocemos como apagar un botón del router, desconectar el móvil en modo avión, etcétera, etcétera. Estos televisores se necesita solo desmontar y quitar el aparato, y aquí en este vídeo enseño cómo hacerlo. Es como un taller, como un tutorial, y además veréis cómo emite esto y cómo podemos evitar esto. Caso práctico, caso contundente de lo que niegan muchos. Las radiaciones están ahí y están entrando con mucha fuerza en nuestras casas, en nuestras habitaciones y en habitaciones donde hay niños pequeños. Pues no os voy a dar más y os dejo con el vídeo. ¿De acuerdo? Saludos y espero que os sirva. Chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Joan Carles López sobre el tema de contaminación electromagnética. Hoy tenemos aquí un pedazo de televisor, en este caso un Smart TV, y vamos a ver qué es lo que nos lleva a todo esto. Aquí nos encontramos con que este es de los televisores que no he tenido la ocasión de testear, y la verdad es que es muy inteligente porque hace de todo, O sea, funciona simplemente con la voz, te graba la voz, enciéndete, apágate, etcétera. Pero también tiene una cámara que gesticula con los brazos, que para cambiar de canal, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es que tenemos un mando, ¿vale? Y vamos a ver cómo ya el mando por sí ya está contaminando, ¿vale? El mando, ¿vale? El mando del mismo televisor inteligente, ¿vale? Está generando muchísima radiación. Esto lo tenemos en la mano, lo tenemos pegado en el cuerpo, nos quedamos incluso dormidos con él, ¿vale? ¿Vale? O sea, imaginaros. Pero bueno, quitando todo esto, tenemos el Smart TV. Está conectado por cable, ¿de acuerdo? Cable Ethernet, está conectado y resulta que nos está emitiendo todo el rato. Este televisor no lo podemos desconectar. Pues vamos a proceder a intentar cómo desconectar. La única manera de que no emita es apagando el televisor, ¿de acuerdo? Porque él está buscando siempre, Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es intentar desconectar, porque esto no puede ser, no puede seguir así, ¿vale? Pues nada, pues hasta la segunda parte del vídeo. Chao. Tenemos el televisor desmontado, ¿de acuerdo? Hemos sacado la tapa de atrás. Lo que vamos a hacer es, hemos encontrado ya la antena, evidentemente, que es el módulo de Samsung, la antena que hay que hacer, y ahora vamos a proceder a cómo desconectarlo. Esto os puede servir muy bien como tutorial para diferentes Smart TV, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la antena, ¿vale? Porque no sabemos dónde está, vamos a buscarla. ¿Veis? Está aquí la antena, ¿vale? Es este módulo de aquí pequeñito, ¿de acuerdo? ¿Veis? Se dispara cada 2 por 3, ¿veis?
Esta es la antena, este es el módulo. Y ahora lo que vamos a hacer, este módulo va metido aquí dentro, ¿vale? Aquí, en esta tapita de aquí, va metido aquí dentro, ¿vale? Aquí está. Ahora vamos a desconectar. Vamos a quitar el módulo este, ¿eh? Espera, me he hecho una mano, porque si no... Ahí está. Hemos quitado y ahora vamos a proceder a medir. ¿Veis? El cable aquí, está el módulo, esta es la antena, ¿vale? Y ya hemos quitado la radiación. Ya hemos quitado la radiación de la antena. ¿Veis? Si te pones a este lado de acá, ¿veis? No tenemos nada. Ahora vamos a conectar otra vez para que lo veáis, ¿de acuerdo? ¿Eh? Me pongo la gafa otra vez. Aquí ya. Haremos un poquito porque tarda un poco. Se tiene que reiniciar, ¿vale? ¿Veis? Lo voy a cambiar de escala, ¿vale? Más de 2000, ¿de acuerdo? Más de 2000. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Hemos quitado esto, ¿vale? Quitando este módulo de acá, quitamos el módulo este. Y si esto lo conectamos por cable, ¿eh? Lo conectamos por cable, que tenemos el cable Ethernet aquí, ¿vale? Lo conectamos aquí al módulo, ¿vale? El televisor ya está funcionando en modo, digamos, en modo internet, sin ningún tipo de problema. O sea que esto es lo que nos contamina y no se puede apagar. ¿De acuerdo? Pues este es un tutorial para sacar las radiaciones de los Smart TVs en nuestras casas y en nuestras habitaciones. En este modelo es el modelo, digamos, Samsung, ¿de acuerdo? Que es, nos da mucha tecnología, lo podemos aprovechar igualmente, pero no hay la opción para desconectarlo normalmente. O sea que aquí lo que hay que hacerlo es desconectarlo manualmente. Y es muy fácil. Bueno, pues aquí me tenéis con el vídeo, ¿vale? Aquí tenéis el televisor, aquí vemos el cable conectado, aquí tenemos la conexión del cable y aquí está el núcleo de la antena. Y aquí tenemos ya el televisor en modo internet, ¿vale? Ahora está buscando, ¿veis? Aquí tenemos todos los canales y está funcionando perfectamente. Tenemos un buen trabajo, hemos quitado el Wi-Fi, el Wi-Fi de un Smart TV, de un Samsung. Bueno, pues ya tenemos aquí el televisor funcionando, conectado por cable de internet, y ahora vamos a comprobar si esto continúa dando o no. Esto es del módulo de la antena que iba aquí, por la parte de atrás, acordaros, ¿vale? Y mirad. ¿Veis? Se ha acabado la radiación Wi-Fi en ese televisor Smart TV. ¿De acuerdo? Pues nada más. Internet saludable y televisión por cable. Saludos y hasta el próximo vídeo. Chao. Una cosita más. No olvidaros suscribiros a mi canal, donde tenéis temática de esta. ¿De acuerdo? Acordaros. Aquí también os dejo los últimos vídeos, colgados en el canal, para que los compartáis y le dais like. ¿De acuerdo? ¡Chao!